Bien, vamos a continuar con la clase de fisiología. Bien. Ahí habíamos empezado con la introducción. Ya habíamos estado viendo lo que eran los espacios, los líquidos, lo que es el medio interno y lo que es la homeostasis. Bien. Hoy día vamos a empezar viendo lo que son los signos vitales. Bien, entonces los signos vitales son parámetros que usamos para evaluar el estado vital de una persona. Tratamos de determinar su estado, bueno, y si está vivo o no. ¿Ya? Estos signos vitales, ¿ya?, son la base en salud. ¿Ya? O sea, en otras palabras, el que no sabe signos vitales en la área de salud es como que un ingeniero no les pueda calcular cuánto es 4 más 4. ¿Ya? Entonces, tienen que dominar los signos vitales. Bien, son 5. Vamos a empezar con la temperatura. La temperatura, como ven, es la sensación térmica de nuestro cuerpo. O sea, la percepción que nosotros tenemos de nuestra temperatura, lo que podemos percibir. Sin embargo, esa percepción siempre debe ser confirmada a través de un instrumento llamado termómetro, que lo vamos a usar para medir la temperatura. Ya. El valor normal, están viendo ahí, ya que es de 36 a 37,5, es el valor de la temperatura axilar, ya que se puede medir la temperatura en diferentes partes del cuerpo, dándonos diferentes valores dependiendo de la parte del cuerpo que estemos hablando. ¿Ya? Entonces, usamos la axilar porque es la más práctica, no es porque sea la mejor. Normalmente se suele decir que el mejor valor de temperatura es el que esté más cerca del cerebro. Y el más preciso suele ser el del oído. ¿Ya? Pero para tomar la temperatura en el oído necesitamos un aparatito especial. Por lo tanto, eso lo hace impráctico, ¿ya? Porque necesitamos un termómetro especial que en primer lugar es costoso y en segundo difícil de conseguir, ¿ya? Por lo tanto, no lo vamos a usar, ¿no? La otra sería en la boca, lo cual sí sería más práctico porque sí se puede conseguir ese aparato, que es el termómetro, ya, para vía oral. Ya, sin embargo, aquí el principal problema, menos con los termómetros de vidrio, es el riesgo de que se quiebre el termómetro, lo cual puede generar cortes, o que se ingiera mercurio, que el mercurio es tóxico, ¿ya? Además que sería más fácil la transmisión de infecciones, ¿ya? Por ese motivo no se usa mucho el de la boca. Se puede, pero es mejor evitarlo, ¿ya? El otro sería el de la temperatura rectal, ¿ya? El cual es aún mucho más incómodo, ¿no? ¿Ya? Es más impráctico, nosotros estamos tomando la temperatura más rápidamente, va a ser mucho más complicado tener que tomar ese tipo de temperatura.
¿ya? Sin embargo, lo hacemos a veces en algunos casos para hacer diagnóstico diferencial, ¿ya? Bien, entonces, por lo tanto, la más práctica, más fácil de usar, con menos riesgo, es la temperatura axilar, pues la que más usamos, ¿ya? También se puede usar la temperatura de la superficie de la piel. Para eso hay aparatitos que han visto que son los que están usando ahora bastante, ya cintas térmicas que cambian color según la temperatura, pero este método es menos confiable, porque como es la temperatura superficial puede variar incluso hasta por pararse un rato en el sol, ¿no? Entonces, por ese motivo no es confiable, ¿ya? Entonces, el valor que están viendo es de la que más usamos, que es la temperatura axilar. Ahora, si este valor se eleva por encima de 37,5, estamos hablando de hipertermia. Y si este valor reduce por debajo de 36, le vamos a llamar hipotermia. Ya, entonces, vamos a ver, cuando está elevado por encima de 37,5, hipertermia. Y cuando está por debajo de 36, hipotermia. Y aquí hay que aclarar el término fiebre, ¿no? Ya, sucede que nosotros tenemos costumbre de decir cuando la temperatura está elevada, fiebre, lo cual en parte es un error. Porque la fiebre es un síndrome. Eso significa que tiene que tener bien, eso significa que tiene que tener, además de temperatura elevada, tiene que tener otros síntomas, ¿ya? Para que nosotros le digamos fiebre, para que le digamos fiebre, ya tiene que tener, además de hipertermia, cefalea, que es dolor de cabeza, ya, escalofríos, dolor muscular, que es mialgias, dolor articular, artralgias, ¿no? Entonces, todo eso en su conjunto es fiebre. Entonces, la fiebre viene además de la hipertermia, con dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, escalofríos. Eso en su conjunto es fiebre, ¿ya? Pero si solamente hablamos de la temperatura, sin tomar en cuenta los otros síntomas, se llama hipertermia, ¿ya? Eso tenganlo bien claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hagan un reporte, algo en un libro o un documento sobre un paciente, ya está con la temperatura alta, solamente póngale hipertermia, no le pongan fiebre. ¿Ya? Fiebre entonces es a menos que ustedes sepan que el paciente también tiene dolor de cabeza, muscular, etc. Bien, eso es lo que es la hipertermia. Ahora, tampoco hay que confundir con hipertermia maligna, porque también confunden con ese término. Hipertermia maligna es una patología, una enfermedad ya que ocurre en las personas cuando son sometidas a ciertos tipos de anestésicos, ¿ya? Y es una reacción idiosincrática. ¿Ya? Eso significa que le puede ocurrir a cualquier persona, pero no tiene una causa específica y tampoco es algo frecuente, ¿ya? A algunas personas les va a pasar. Cuando pasa esto, nosotros lo vamos a poner al paciente en hielo para bajarles rápidamente la temperatura, porque justamente se llama hipertermia maligna, porque la temperatura sube rápidamente por encima de 42, pudiendo producir la muerte del paciente, ¿ya? Pero esta hipertermia maligna solamente ocurre cuando se usan ciertos anestésicos, no se olvide, en ciertos tipos de personas. Bien, entonces solamente dicen hipertermia así solito, es simplemente subida de temperatura, ¿ya? Ahora, la hipotermia es la bajada de la temperatura, ya por debajo de 36, 35,5, 34, es hipotermia, ¿ya? La hipotermia se suele ver en personas que están en shock de cualquier tipo, ¿no? Como cuando pierden mucha sangre o están con diarreas intensas por mucho tiempo, cuando se deshidrata, ya
procesos infecciosos severos, enfermedades cardíacas que el corazón falle, etc. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente entra en shock, la temperatura va a empezar a bajar. Eso se llama hipotermia. ¿Ya? El cuerpo va a empezar a perder su capacidad de generar temperatura y la temperatura va a bajar acercándose a la temperatura del medio ambiente. ¿Ya? O sea, tampoco nos vamos a enfriar más abajo de la temperatura del medio ambiente. ¿Ya? Bien. Ahora, en zonas frías, como La Paz, Oruro, Potosí, algunas personas pueden morir de hipotermia. ¿Ya? Pero en este caso, por factores ambientales, ¿no? Cuando el ambiente está muy frío, eso puede hacer que nuestro cuerpo baje mucho de temperatura y eso nos termine matando, ¿no? La hipotermia va a generar muerte porque los órganos van a empezar a fallar por la temperatura muy baja. Además, el cuerpo, para poder mantener temperatura, va a tratar de elevar su tasa metabólica, lo cual va a hacer que se gaste más rápido las reservas energéticas. Y eso va a hacer que en algún momento cualquier órgano entre en falla. ¿Ya? Entonces, a la pregunta que ahí dice, ¿hay personas que se mueren por hipotermia? Claro, se pueden morir en los dos extremos, tanto por hipertermia como por hipotermia. ¿Ya? Los dos extremos. Ninguno es normal, los dos son patológicos. ¿Ya? La diferencia es que la hipertermia se suele deber a causas internas, ¿no? Reacciones infecciosas, metabólicas. En cambio, la hipotermia se suele deber a shock y a causas ambientales, ¿no? Mucha temperatura en el exterior. Aquí en Santa Cruz es muy difícil ver personas que fallezcan por hipotermia debido al medio ambiente, porque ustedes saben que las temperaturas aquí no alcanzan puntos muy bajos. Sin embargo, sí puede pasar en algunos de esos fríos intensos en personas con desnutrición o situaciones de abandono, ¿no? Alcohólicos, raditos tal vez. Ya suele pasar. Bien, eso sería entonces la temperatura. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre la temperatura? ¿Preguntas? Bien, vamos a ver entonces el otro signo vital. Bien, el otro sería la frecuencia respiratoria. Ya, la frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones que ocurren en un minuto. Entonces vamos a contar cuántas veces la persona mete y saca aire de los pulmones en un minuto. Eso lo vamos a llamar frecuencia respiratoria. Para determinar esto, ya hay que observar el tórax cómo se expande, ¿no? Entonces mira el tórax, cómo el tórax levanta y baja, ¿no? Levanta y baja. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor normal? Están viendo 16 a 24 respiraciones por minuto. Sin embargo, este es un parámetro que yo uso, ya que es el parámetro fisiológico, pero hay un poco de variación. Ustedes van a ver varios autores, van a ver que unos te bajan un poco, incluso hasta 12, y otros te suben incluso hasta 30, ¿no? Algunos un poco bajo, pero el rango está por ahí. Ya de 16 a 24 es un rango fisiológico. Bien, ese sería el valor normal. También eso hay que tomar en cuenta que estos valores que estamos poniendo son para adultos. ¿Ya? En caso de los niños, por si acaso, no se manejan valores directamente, sino se manejan curvas de percentil. ¿Ya? Las curvas de percentil son curvas. A ver, les voy a buscar una. Ya. Entonces, yo creo que todos a una vez o han llevado a su hijo o han acompañado a su hermanito o a su madre, algo así, ¿no? Y han debido
ir a que lo vacunen o un centro de salud, tendría que ver que le controlan el peso. Ya. A ver. Estas son las curvas de percentilo. Ya. Hay para todo los niños, por si acaso. Ya las que más se usan son las de peso y talla. Que ven esa curvita aquí a la derecha. Ya, que estas curvas se usan para ver si el niño está dentro de lo normal. Ya, a un lado suele estar el parámetro, que en este caso, por ejemplo, arriba es peso, y este de acá también es peso, ¿no? Solamente que este de arriba es para niños y este abajo es para niñas. Ya, entonces uno busca la edad, que hay según meses, días, años, ya, y uno ubica el punto del peso. Ya, si el valor que he tomado está dentro de la franja, o sea, dentro de esas líneas, está normal. Cuanto más al centro, significa que es más cercano a lo que es la mayoría de los niños. Y nos vamos a preocupar que está alterado si aparece por debajo o por arriba. ¿Ya? Entonces, hay, como decía, para varias cosas en los niños. ¿Ya? Y así se maneja lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ya? La presión arterial, etcétera. ¿Ya? Bueno, aquí más que todo hay para peso. ¿Este de qué es? El diámetro del tórax. Bueno, pero así hay. Ahorita no tengo a mano, pero hay curvas así para que ustedes le tomen la frecuencia expiratoria o la presión o la frecuencia cardíaca y uno busca en eso. Lo tengo en algún lado por ahí también guardado. ¿Ya? Bien, entonces esas son las curvas. Eso sería para niños. En los niños no manejamos un valor así como están viendo acá para adulto. ¿Ya? Ahora, cuando el valor de la frecuencia expiratoria está elevada, se le va a llamar taquimnia. ¿Ya? Y si está bajo, bradimnia. En otras palabras, un paciente que tenga 35 o 40 está en taquimnia. Y un paciente que tenga 10, 8 está en bradimnia. ¿Ya? Ahora, se puede observar a veces cuando una persona duerme estados en los cuales el paciente no respira en un minuto. ¿Ya? A eso se le llama apnea. Ya, cuando no respira en un minuto. Pero obviamente va a respirar en un periodo de 3 minutos, ya antes de que la falta de oxígeno le cause algún daño, ¿no? Entonces, esos se llaman periodos de apnea. Ocurre a veces en estados patológicos y también cuando estamos durmiendo ocasionalmente, ya los periodos de apnea. Bien, eso entonces la frecuencia respiratoria. ¿Ya? A ver, hay una preguntita. Cuando las manos y los pies están fríos, le ponen oxímetro. Esto puede bajar la frecuencia respiratoria cardíaca. Bueno, si tienes un paciente que tiene los pies y las manos frías, probablemente también su temperatura esté baja a nivel general, ¿no? Lo que estamos hablando hace ratito. Y eso es indicativo de que el paciente esté en shock. Habría que buscar la causa que está generando ese estado de shock, ¿no? Por algo está bajando su frecuencia y por algo está su corazón también latiendo más lento. Es más, de repente, esa sea la causa del shock, un shock cardiogénico, cuando el corazón late muy lento. Pero había que determinar la causa. Ya pueden haber muchas causas. Pero sí también estaría hipotermia. Acuérdense que les decía que el shock puede llevar
a la hipotermia. ¿Ya? Y uno de los síntomas del shock justamente es eso, frialdad, ¿no? Manos, pies, ¿ya? Y todo el cuerpo. ¿Ya? Y empiezan a variar las constantes hemodinámicas, justamente, ya la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso también es hipotermia. ¿Ya? Bien, cuando la frecuencia respiratoria está muy alta, ¿qué se hace? Bueno, habría que ver también ahí la causa. Si vos ves que el paciente le está costando respirar y le observas que tiene las mucosas moradas, también puede estar la piel, pero al principio es difícil verlo en la piel y es más fácil verlo en las mucosas, principalmente el labio. Mírenle los labios y las uñas. Si ustedes ven que ahí se ha perdido ese rosadito natural y está medio morado y está aumentando su respiración, eso es porque le está faltando oxígeno por algún motivo. Puede tener un problema pulmonar, alguna causa, ¿no? Porque pueden ser muchas causas. En ese caso, lo primero que tenemos que hacer es ponerle oxígeno si él está consciente todavía. Si está inconsciente, hay que abrirle la vía respiratoria, ¿no? Hacerle este movimiento así, estirar un poquito el cuellito, porque a veces cuando las personas están inconscientes, la lengua va a obstruir la vía respiratoria y eso puede hacer que el paciente esté hipóxico. Ya. Ahora, si vemos que las mucosas están rosaditas, al contrario, o sea, no están moradas, no están rosaditas, ya, y no hay una causa probable, inmediata, que pudiese haber generado eso, pudiésemos estar ante un estado de hiperventilación. Hay personas, y eso es muy frecuente, principalmente en el sexo femenino, que cuando tienen estados emocionales intensos, como mucha alegría, mucha tristeza, emocionales, suelen respirar muy rápido, ya sea, se llama hiperventilación. Ellos respiran muy rápido al punto de que se oxigenan tanto que pueden quedar inconscientes, ¿no? Primero se vuelven eufóricos, como si estuviesen locos, ¿no? Y luego quedan inconscientes por un tiempo, ¿no? Ya es muy frecuente, ya nosotros le llamamos HI o crisis histérica, ya. Incluso se le pone las manos frías, se le encogen los dedos, las manos y los pies, ya. Cuando pasa eso, hay que tranquilizarlo un poquito, acariciarle un poco la frente, pueden usar el alcohol en la nariz, ¿no? Con algodoncito, calentar las manos y los pies, hacerle que los mueva de a poco y enseñarle a respirar profundamente y lento, ¿ya? Eso generalmente hace que vuelva a su estado de oxigenación normal y el paciente recupera la conciencia, ¿ya? Pero ese es un estado, como les decía, más psicológico, ¿ya? Sin embargo, si tienen aumento de la frecuencia con un paciente que está poniéndose morado, ahí sí es un problema físico y hay que investigar que puede ir desde obstrucción de la vía, ¿no? Que se obstruyó la vía respiratoria, tal vez un atragantamiento, cosas así, o pueden ser problemas a nivel pulmonar o incluso cardíaco, ya que pueden generar eso. Bien, hay que analizarlo dependiendo del caso. Bueno, pero de todas maneras, ustedes ya saben cuánto es el valor normal, ¿no? Así que si lo ven elevado, hay que buscar la causa. Por ejemplo, en un niño pequeño, el que el niño tenga aumento de la frecuencia cardíaca, si está asociado a fiebre, el primer sospechoso va a ser la neumonía, siempre. Y eso en los niños siempre se toma en cuenta porque la neumonía es la segunda causa de muerte. Entonces tengo que sospechar rápidamente, ¿no? Bien, eso sería entonces la frecuencia respiratoria. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien, vámonos entonces a frecuencia cardíaca. No, que se va a cortar. Sí, en unos 9 minutos se va a cortar. ¿Ya? Bien, luego tenemos la frecuencia cardíaca. Ya la frecuencia cardíaca
es la cantidad de latidos cardíacos que tiene una persona en un minuto. Como ven, su valor es de 60 a 100. Ahora aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Ese valor que yo pongo es el valor fisiológico, es el que se describió fisiológicamente en base a estudios y sabemos que es el normal. ¿Por qué les aclaro eso? Porque sucede que hay áreas de la salud, como en caso de enfermería, por ejemplo, que manejan de 60 a 80, ¿ya? Pero ese es porque ellos manejan con un margen de seguridad, ¿ya? Sin embargo, desde el punto de vista fisiológico, es de 60 a 100, ¿ya? No se olviden de eso. Bien, ahora, para determinar la frecuencia cardíaca, debo escuchar directamente al corazón, ¿ya? Y para eso puedo hacer dos formas. Uno, poniendo un oído directamente en el pecho sobre el corazón, o dos, a través del estetoscopio, ¿no? Ese aparatito que usamos para escuchar al corazón, ¿ya? Entonces, a través de eso podemos escuchar cuántas veces está latiendo en un minuto, ¿ya? También lo podemos hacer a través del monitor cardíaco, ¿ya? El monitor cardíaco nos va a determinar también cuánto es su frecuencia cardíaca de ese paciente, ¿ya? Ahora, cuando este valor se eleva por encima de 100, 110, 120, 140, 160, etc., a eso le vamos a llamar taquicardia. Ya saben que taquicardia es cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Ya, luego tendríamos cuando reduce por debajo de 60, ya estamos hablando de 50, 40, 30, eso es bradicardia. ¿Ya? Mientras entonces entre 60 y 100 es considerado normal, ¿ya? No importa en cuál número, pero es considerado normal, ¿ya? Bueno, ahora hay circunstancias, sin embargo, que pueden hacer que la frecuencia cardíaca suba o baje fuera de los parámetros normales, pero son considerados normales, fisiológicos. ¿Ya cuáles son las circunstancias? Por ejemplo, cuando la temperatura del cuerpo sube, sabemos que por cada grado centígrado que suba por encima de lo normal, la frecuencia cardíaca va a subir 10 puntos. ¿Ya? Eso significa, pongámosle el límite máximo, que es 100, ¿no? Entonces, si una persona sube su temperatura hasta 38,5, pues no se olviden que el valor normal es hasta 37,5. Si le sube un grado, sería 38,5, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca puede subir hasta 110, sería considerado normal. Si subiese hasta 39,5, la frecuencia cardíaca puede subir hasta 120, ¿ya? Y sería considerado normal, ¿ya? Entonces, la frecuencia cardíaca puede subir 10 puntos por cada grado centígrado que se eleve. Ya eso se le va a llamar taquicardia fisiológica, ¿ya? Se suele ver en pacientes cuando están haciendo con cuadros febriles, ¿ya? Y por el contrario, hacia abajo, también puede haber la bradicardia fisiológica. Se suele ver en pacientes atletas, pero los verdaderos atletas, no estamos hablando del que juega fútbol los fines de semana, ¿ya? Una persona que casi todos los días se dedica a actividad física, tiene un corazón tan eficiente que no necesita subir la frecuencia cardíaca al valor normal. Y generalmente ellos manejan valores entre 40 y 60. Ya a esos valores le vamos a llamar bradicardia fisiológica. Entonces, si una persona tiene, pongámosle, frecuencia cardíaca, pongámosle 52, ya, eso es una bradicardia. Pero si le preguntamos a él si es atleta, si hace todos los días ejercicio, nos dice que sí, eso es considerado normal en esa persona. Pero si me dice que no, que es de oficina, todo, entonces ahí me preocupo porque eso sería patológico, ¿ya? Porque una persona que no hace ejercicio debería mantener entre 60 a 100. ¿Ya? Esos serían valores considerados normales en esas dos circunstancias, ¿ya? Bien, a la temperatura, cuando en los 38 un poco más afectada. Bien, ¿ya pasó bioquímica? Sí, ¿no? Bien, si se acuerdan, les había mencionado que el cerebro está formado principalmente por grasa,
¿ya? Es un tipo de grasa llamado fosfolípido. Su temperatura de fusión de esta grasa es por encima de los 42 grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Punto de fusión es la temperatura en la cual una sustancia se vuelve líquida o se vuelve sólida. Significa que por encima de eso va a estar líquida y por debajo de eso va a estar sólida. Y entonces, la temperatura del punto de fusión de ese lípido, de esa grasa, es de 42. Eso significa que cuando la temperatura empieza a pasar los 42 grados centígrados, esta grasa se va a ir volviendo líquida. Es como la mantequilla que se va a ir derritiendo, ¿ya? Lo cual hará que las neuronas empiecen a entrar en contacto entre ellas, lo cual generará cortocircuitos y eso llevará a convulsiones, alucinaciones y en algún momento la muerte. Ya por eso, por encima de 42 centígrados, la vida del paciente está en riesgo por la temperatura. ¿Ya? Ahora, nuestro cerebro puede tolerar tranquilamente sin tener ningún síntoma, incluso hasta los 40. Sin embargo, hay personas que son más sensibles y hay personas que con 38 ya están alucinando. ¿Ya? Por eso digo, ya hay variación de este aspecto. Sin embargo, la mayoría puede tolerar tranquilamente hasta los 40. ¿Ya? Ahora hay niños que son tan sensibles a la temperatura que pueden convulsionar incluso con pequeñas subidas. Hay niños que con 37,6, fíjense, estamos hablando de casi nada, que ni nos dábamos cuenta incluso en algunos casos, pueden empezar a convulsionar. ¿Ya? Eso es lo que nosotros llamamos síndrome convulsivo febril. ¿Ya? No es epilepsia, por si acaso, porque uno lo confunde con epilepsia, pero simplemente es que ese niño es sensible a las subidas de la temperatura. En ese tipo de niño tenemos que darles rápidamente algo y no dejar nunca que suba casi nada la temperatura. Pero la mayoría tolerará entre los 38 y los 40 sin ningún problema. ¿Ya? ¿Qué daños puede producir la subida de temperatura? Bueno, aparte de lo que les he mencionado, puede generar aumento de la pérdida de agua por evaporación, lo cual favorecería la deshidratación. Pero si estamos en un proceso infeccioso y respirando mucho, más rápidamente nos deshidrataríamos. ¿Ya? Pero después, más que eso que les acabo de comentar, no produciría otro problema. ¿Ya? Incluso nosotros mismos, cuando internamos pacientes con infección, para ver cómo están evolucionando, para ver si mejoran o no, y teniendo en cuenta que también el aumento de temperatura es un mecanismo de defensa, los dejamos que estén con temperatura elevada, ya mientras no veamos que estén alucinando o que estén convulsionando, cosas así. Ya generalmente el margen de seguridad en los niños es 38,8. Ya no vamos a dejar que pasen de 38,8. Y los adultos es de 39. ¿Ya? Eso dando un margen de seguridad. ¿Ya? Bien, a ver, de una taquicardia puede pasar a un paro cardíaco. Sí, puede. Ya, lo vamos a ver más adelante en fisiología por qué pasa eso, cuando hablemos de músculo, porque el corazón es un músculo. Sin embargo, sí puede. ¿Ya? Aumentos de la frecuencia cardíaca, generalmente por encima de 160 en un adulto, ponen en riesgo de una arritmia que se llama fibrilación ventricular, que eso es casi un paro, ¿ya? En realidad, ¿listo? Bien, entonces sí podemos llegar a ese punto cuando se eleva mucho. Ya, en elevaciones menores no, porque cuando ustedes hacen, el corazón puede tolerar subidas de la frecuencia cardíaca cuando hacemos actividad física sin problema, ¿ya? Si ustedes se ponen a hacer ejercicio, su corazón va a latir por encima de 100, va a latir 110, 120, 140, ¿ya? Eso dependiendo de nuestro corazón. Hay personas que sus corazones son más eficientes y por lo tanto necesita acelerar mucho, otros necesitan más. Y eso también depende de la misma actividad. Una persona, por ejemplo, que ha vivido haciendo actividad física, su corazón no va a subir mucho la frecuencia. En cambio, una persona que casi nunca hace actividad física y de pronto tiene que correr, subir unas gradas, lo que sea, entonces, en ese caso, se va a acelerar bastante su corazón, ¿ya? Y si bien el corazón puede tolerar, también tiene cierto límite. Generalmente
está en riesgo por encima de los 160. ¿Ya? Bien, eso sería en cuanto a la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre frecuencia? Bien, vámonos entonces al otro. Bien, el siguiente sería lo que es el pulso. Ya. Entonces, ¿qué es el pulso? Como ven, es la sensación táctil. Eso significa lo que nosotros podemos percibir a través del tacto. ¿Ya? O sea, tocar. ¿Ya? ¿De qué pero? De la variación de presiones dentro de una arteria. ¿Ya? Bien. Para entender eso, a ver si puedo mostrarles. Vamos a ver. ¿Ya? Hay que imaginarse algo, si es que yo les puedo mostrar. A ver. ¿Han visto alguna vez Tom y Jerry u otro dibujo animado? Seguro. Ya. Y no sé si recuerdan cuando ellos están jugando con una manguera. ¿Ya? Bueno. Entonces, sucede que hay que ver que cuando ellos juegan con una manguera, se nota como una bolita, ¿no? Se va moviendo a través de la manguera. Eso los dibujantes lo hacen para hacernos notar que el agua se está moviendo por la manguera. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué les hago eso? Porque lo interesante es que pasa algo muy parecido en nuestras arterias. ¿Ya? Cada vez que el corazón se contrae, al momento de contraerse, empuja la sangre hacia las arterias y como las arterias son elásticas, se estira. ¿Ya? Bien. Bueno, no lo encuentro. Bueno, hoy ya lo encontraré. Bien, entonces lo voy a dibujar para que entiendan ese aspecto. A ver. Bueno, entonces ya vamos a dibujar un vaso sanguíneo. Ya, vámonos que es una arteria. Bien. Entonces, supongamos que eso que has dibujado es una arteria. ¿Ya? Y la sangre se está moviendo por ella, ¿no? Por esta. Por ahí va la sangre. Pongámosle. ¿Ya? Entonces, cuando el corazón se contrae, empuja la sangre contra las paredes de las arterias. Y eso hace que las arterias se estiren en cierto punto. ¿Ya? Cuando el corazón deja de contraerse, entonces ya no tiene ese empuje. Y entonces las arterias, como son elásticas, vuelven a recuperar su forma. ¿Ya? Así. ¿Ya? Eso hace que la sangre se vaya impulsando, ya que esa bolita que has dibujado se va a ir moviendo hacia adelante. Por eso decía, si han visto lo de Tom y Jerry, para que imaginen cómo se mueve, porque esto va a ir moviéndose. Si estamos cerca del corazón,
se puede observar eso. Y eso son cosas que solamente se observan en cirugías de tórax, o lo que llaman cirugías del corazón, ¿no? Entonces uno ve ahí el corazón y la arteria aorta, que es la que está cerca, se ve cómo hace estas bolitas y va avanzando. Ya que conforme se va alejando el corazón, estas bolitas se van aplanando, ¿ya? Y ya no se ve con los ojos, pero sí se puede percibir al tacto, ya que en cada una de esas áreas, la presión, que aquí lo vamos a hacer con flechitas verdes, la presión de la sangre ahí adentro es más elevada en esos puntos y en estos otros puntos es más baja. Por lo tanto, tenemos momentos de presión más alta y momentos de presión más baja. Ya eso hace que se mueva como una onda, dentro de la sangre, y si nosotros tocamos una arteria y la presionamos suavemente sobre algo duro, vamos a sentir cuando una de esas ondas pasa golpeando mi dedo. Y esa sensación es lo que le llamamos pulso, ¿ya? O sea, sentir que cada que pasa uno de esos me golpea el dedo, ¿ya? El tacto, ¿ya? Bien. Entonces, eso es lo que es el pulso, ¿ya? Esa percepción. La única forma de medir el pulso es presionando directamente la arteria. Eso significa agarrar con nuestros dedos, buscar la arteria que queremos percibir y presionarla. Ya, generalmente la arteria que más se usa es la radial, ¿no? La de la muñeca, la de acá. Pero podemos usar cualquier arteria en realidad. Ya, la del cuello, la carotidia, la axila, la axilar, el brazo, la humeral, etcétera, ¿no? Así, diferentes partes del cuerpo. La cosa es que yo busco una arteria, la presione suavemente y perciba eso. ¿Ya? Eso entonces es el pulso. Se puede medir a través de un aparatito también que se llama pulsoxímetro, ya que es un aparatito que mide el pulso y también el oxígeno, que le llamamos pulsoxímetro. ¿Ya? Bien, ahora ya saben qué es la frecuencia, el pulso. ¿Ya? Ahora, el pulso, cuando esté elevado, vamos a usar el término de taquisfignia. Es cuando está elevado. Y cuando está bajo, bradisfignia. ¿Ya? El valor normal, que me he olvidado mencionar, es de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Ahora, el pulso sirve para hacer una valoración indirecta de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Pero aquí lo que tiene que quedar bien claro es que no son la misma cosa. Dan el mismo valor y el pulso servirá para evaluar la frecuencia cardíaca, pero no son lo mismo. Ya métanse eso en su cabeza. No son lo mismo. Son cosas diferentes. ¿Ya? Cuando hablamos de frecuencia cardíaca estamos hablando directamente del corazón. Y cuando hablamos de pulso es la percepción que sentimos en las arterias, lejos del corazón. Pero de forma indirecta me va a servir. ¿Ya? Normalmente cuando estamos en una situación de emergencia en la cual no hay mucho tiempo, de repente no tenemos el estetoscopio que decía, entonces podemos usar el pulso como una forma rápida de evaluar que el corazón está latiendo o no, ¿ya? Pero no es reemplazar el valor de frecuencia cardíaca. Y ni bien yo pueda, debo medir directamente la frecuencia cardíaca, ¿ya? Eso es importante entenderlo porque sucede que puede variar, ¿ya? En teoría, una persona sana tiene que ser el mismo. O sea, si una persona está sana y tiene frecuencia cardíaca de 80, su pulso también debe ser de 80, ¿no? Pero hay patologías en las cuales el paciente puede tener una frecuencia diferente a su pulso, ¿ya? Y eso puede verse a varias causas. Uno de ellos, por ejemplo, que el paciente tenga estas sístoles. Le llamamos eso cuando el corazón hace latidos fuera de lo normal, pero como a veces estos latidos no han tenido tiempo para llenarse de sangre, entonces no empujan sangre y por lo tanto no generan pulso. Por lo tanto puede ser que una persona tenga una frecuencia cardíaca más elevada y un pulso más bajo, ¿ya? Lo cual puede hacer que nos confundamos. Vamos a ver que el paciente está con frecuencia cardíaca real de 120, 130
y el pulso me da 80. ¿Ya? El otro motivo puede ser que el pulso esté tan débil, también por motivos cardíacos, o por el mismo motivo de las arterias, deshidratación, etcétera, muchas causas, y por lo tanto no pueda percibir yo con claridad las pulsaciones, y por lo tanto yo lea un valor más bajo de lo que es la frecuencia cardíaca. Ya, por lo tanto, nunca cometa el error de tomar pulso y anotarlo como frecuencia cardíaca. Anótenlo como pulso, pues son cosas diferentes. ¿Ya? Y ni bien se pueda, deben tomar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre el pulso? ¿Preguntas? Bueno, vámonos entonces a ver la presión arterial. A ver, para no quitar ese dibujito, vamos a ver si me entra ahí. Bueno, me entró casi cabalito, pero lo suficiente. Vamos a poder leerlo. Entonces, el último signo vital es la presión arterial. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la presión arterial? Dice, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Si se dan cuenta, es lo mismo que acabo de dibujarles ahorita cuando hablamos de pulso. ¿Ya? Entonces, aquí les he dibujado cómo la sangre presiona sobre las paredes de las arterias. Entonces, pues es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, ¿no? Entonces, esa fuerza que está ejerciendo sobre la pared es lo que le vamos a llamar presión arterial. ¿Ya? Ahora, en el mismo dibujo, ustedes se pueden dar cuenta que hay dos momentos de presión arterial, que es lo que habíamos dibujado hace rato. Uno, donde la presión arterial está más alto, que es este dibujo grandecito que hicimos hace rato, sería un momento de presión arterial más elevado, y otros momentos de presión arterial más baja, ¿no? Entonces se dan cuenta, por las arterias va a salir moviéndose en algunos puntos con presión más alta y otros con presión más baja. ¿Ya? Ahora, sucede que cuando el músculo del corazón se contrae, le llamamos sístole. Y cuando está descansando, le llamamos diástole. Y de ahí el nombre de los dos parámetros que se usan para presión arterial. Ya, cuando el corazón se contrae, está en sístole, entonces ocurre este momento donde la presión está más alta. Por lo tanto, a eso se le conoce como presión sistólica. Ya, el momento más elevado. Y luego cuando el corazón se relaja, ya la sangre va a empezar a moverse solamente por la presión sobre las arterias. Y las arterias, por lo tanto, van a presionar un poco. Y eso, como ocurre cuando el corazón está descansando, que eso es la diástole, entonces le vamos a llamar presión diastólica. Entonces, estos momentos de presión más baja le llamamos presión diastólica. Y los momentos de presión más alta le llamamos presión sistólica. ¿Ya? Entonces, como ven, son dos parámetros. Ya, uno, la presión sistólica, ya, y el segundo, la presión diastólica. Bien, entonces cuando hablamos de presión arterial normal, ya estamos hablando de dos parámetros. ¿Ya? Si se fijan, comparado con los otros signos vitales, nosotros hemos hablado de un parámetro. Por ejemplo, la temperatura dice de 36 a 37,5. Ese es un parámetro. Siempre cuando hablamos de parámetros, hay un mínimo y hay un máximo. ¿Ya? Entonces, en este caso, hay dos parámetros que tengo que evaluar. Uno es la presión sistólica y otro la presión diastólica. Y lo que hay que entender de esto, ya, es que todo eso es en uno. Ya, entonces, por ejemplo, si yo les pregunto cuánto es la frecuencia cardíaca normal, cuánto van a responder, van a decir de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Esa es la respuesta de cuánto es la frecuencia cardíaca normal.
Si les pregunto cuánto es el valor de la temperatura, van a decir de 36 a 37,5 grados centígrados. ¿Ya? Eso sería la temperatura normal. Se fijan, un solo parámetro. En cambio, si les pregunto cuánto es el valor de la presión arterial, entonces tengo que decir los dos parámetros. Tengo que decir la presión sistólica de 80 a 120 y la presión diastólica de 60 a 80. Todo eso sería la respuesta correcta cuando te pregunta valor normal de la presión arterial. ¿Ya? O sea, no decir uno solo, sino los dos. ¿Ya? Bien. Ahora, es importante que se sepan así como yo lo he puesto ahí, para no cometer muchos errores que cometen otros profesionales por no saber ese aspecto. ¿Ya? Bien. Vamos a borrar ese dibujito. Vamos a poner aquí algo para que lo entienda. Entonces, para anotar la presión arterial, se anota primero un número que sería la presión sistólica. Pongámosle, tomé la presión paciente y me dio 88. La primera, que sería la presión sistólica, ¿ya? Y la segunda me dio, pongámosle, 64. ¿Ya? Milímetros de mercurio, se pone ahí, así, mmHg. ¿Ya? Así es como se anota la presión arterial. ¿Ya? Este primer valor, el 88, sería la presión sistólica. ¿Ya? Y este otro, el 64, es la presión diastólica. Entonces, como pueden ver, ambos están normales, ya que 88 está dentro de 80 y 120, y 64 entre 60 a 80. ¿Ya? Bien. Entonces, así se anota. Ya 88 está entre 80 y 120, así que está normal. Ya 64 está entre 60 y 80, así que está normal. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué piensan si les pongo este valor? Bien. Ese valor, ¿cómo está? Bajo, elevado, alto. ¿Qué dice? Bien, sí, está normal. Ya, los que me han respondido. Está normal. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un valor así? Bien. ¿Cómo es ese valor? A ver, participen antes que empiece a preguntarles. Bueno, a ver, ¿a quién preguntamos? A la suerte, a quien toque, a ver. Diener. A ver, Diener, ¿qué dices de ese valor que está ahí? Se ha dormido Diener. A ver, Luana. Profe, A ver, Diener, ¿cómo es de ese valor? hipotensión arterial, profe, ¿Por qué? porque la presión diastólica está abajo de lo normal. ¿No? Ya, perfecto. Ya, está bien, Diener, estás prestando atención. A ver, voy a poner otro valor. A ver, Tatiana, dice la sistólica está normal, la diastólica baja. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Ya, pero vamos a poner otro valor. A ver, pondremos 70, 60. Ahí. 70, 60, sí. Ya, a ver.
Ese de ahí. ¿Qué dicen? 70-60. ¿Cómo está? ¿Está bajo, alto, elevado? A ver, Brenda Bretón. ¿Qué dices de este 60? Sería, doctor, estaría bajo una hipotensión en la presión sistólica, ya que los valores normales nos dicen 120-80 y la presión diastólica está entre el rango normal, 60-80 milímetros de mercurio. Perfecto, Brenda. Está bien. Lo que has dicho, esa es una hipotensión arterial. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, de 50-30, este es bastante obvio, ¿no? Los dos valores están bajos. Por lo tanto, es también una hipotensión arterial. Esos tres casos que les he puesto son casos de hipotensión arterial, ya que si ustedes ven lo que les he puesto ahí arriba, dice claramente que basta con que cualquiera de los dos esté alterado para decir que es una hipotensión o una hipertensión. En este caso, en los tres casos, tienen valores bajos, ¿no? En el primer caso, este 92-50, la sistólica está normal, pero la diastólica está baja. Entonces basta con que uno solo. Entonces, como uno está bajo, esa es una hipotensión arterial. Lo mismo en este, 60 está bien, pero 70 está bajo. Entonces también es una hipotensión arterial. ¿Ya? Y este de acá, 50-30, los dos valores están bajos, ¿no? Por lo tanto, eso es también una hipotensión arterial. ¿Ya? Bien. Entonces, no, acá mismo podemos. ¿Cómo sería un paciente que tenga una presión de esto? Ahí está. A ver, ¿quién opina? A ver, Vanessa Solís. ¿Cómo es ese valor? Bien. ¿Hipertensión? ¿Y ahí, doctor, una hipertensión arterial? Sí, perfecto. Esa es una hipertensión arterial. Sí, están viendo que los dos valores, uno está elevado, es la sistólica. ¿Ya? Entonces, es una hipertensión arterial. ¿Ya? Basta con que, acuérdense, uno de los dos valores se altere. ¿Ya? Entonces, esta es una hipertensión arterial. ¿Ya? Puedo tener también un paciente con este valor. Es más raro, pero puede pasar. ¿Ya? Como ven, 120-90. ¿Ya? También es una hipertensión. En este caso, como ven, el valor elevado es la diastólica, ¿no? Y también puedo tener casos en los que tenga los dos, ¿no? Póngale 160, 110, ¿ya? Ese, por ejemplo, también es una hipertensión arterial, ¿ya? Entonces, ya han aprendido que para decir si es hipertensión o hipotensión, basta con que uno de los dos esté elevado, ¿ya? O disminuido. Ahora, podemos también separarlo, pero en la práctica no es tan necesario. O sea, por ejemplo, en este de acá, 150-76, que es una hipertensión arterial, pueden decirme hipertensión arterial sistólica, ¿no? O el otro, hipertensión arterial diastólica. Se puede, pero no es práctico porque no nos sirve separar. Basta con que uno esté elevado, ya eso es una hipertensión arterial, cualquiera. Ya, ahora, si ustedes han aprendido los valores y la han entendido, como veo que lo han hecho, ya van a saber leer ciertos valores. Por ejemplo, si yo pongo, pongámosle 76,54 sobre 62,6. Bien, ¿qué dicen esos valores? Estos de acá. ¿Qué opina? A ver, Jaden.
Nadie. Katia. Tampoco. Luana. Bueno, a los que ya han participado. A ver, Riener, que vos estás atento. Profe, yo diría que sería una presión normal. Una presión normal. No, perdón, la sistólica estaría abajo de lo normal. La sistólica. Sí. Ya. Perfecto. Y la diástole estaría en lo normal. Normal. Ya. Sí. Entonces, ¿qué sería? Una hipotensión arterial sería. Perfecto, Riener. Es eso. Ya. Es una hipotensión arterial. Y ahora, ¿por qué yo les pongo estos valores así? Bueno, ya lo perdí. Pero ¿por qué le puse ese valor de ahí, así con decimales? Ya, sucede que los aparatos que usamos para tomar la presión arterial, ese que usamos el manual con su bombita, ¿no ve? Ese generalmente leemos números redondeados, ¿no? Así como han visto los primeros, ¿no? 70, 60, 80, 20, así, ¿no? Entonces, redondeados, ¿no? Con eso es más fácil, pues, obvio. Pero cuando vemos los electrónicos, que hay de esos cambios que unos usan en la muñeca, otro brazo, y en quirófano usamos, ya que la máquina lee la presión, ahí nos reporta así con decimales, ¿ya? Y el problema está en que a veces, y eso ojalá no les pase a ustedes, y recuérdenlo, porque si me topo con ustedes, me va a molestar, ¿ya? La gente, con el tiempo, se agarra las mañas malas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Se memorizan lo que es común, o sea, se memorizan 110-70, 120-80, que es lo que la mayoría de las personas nos va a dar cuando tomamos la presión. Entonces, con esos valores está bien, pero cuando les topa leer un equipo electrónico, no saben leerlo, porque les reporta valores así como les estoy diciendo, con decimales, ¿no? Te dice 86,4, así. Entonces, no lo saben. ¿Por qué? Porque se han memorizado lo más común y no se han memorizado los valores normales, que es lo que me interesa que ustedes sepan. Ya, como han aprendido ya a interpretar, ya, es simplemente ver si ese número está dentro del parámetro. ¿No ve? Ya. Bien. Entonces no se topen, pero no se agarren esas malas mañas. A mí me ha tocado, como trabajo en emergencia, ya entonces me suelen llegar a veces pacientes que alguien le tomó la presión por ahí y me lo mandan así, no con 80, 60, me lo mandan a la emergencia que ya se está muriendo, así, porque la presión supuestamente está baja y que cuando se va a morir está baja, entonces, ya, bueno, entonces me llegan y está normal, ¿no? A veces tiene dolor de cabeza de una cosita y le toman la presión y les da valores como 120, 80 y como le dicen, pero su presión de la otra semana estaba en, póngale, 90, 70 y ahora está en 120, 80, se le ha subido. Ya, también es normal, ¿no? Ya, tengan en cuenta que ningún valor de los que estamos hablando, ningún valor permanece fijo en el tiempo, se modifica. Ya su temperatura incluso durante el día va a subir, va a bajar. Hay momentos que está más baja, hay momentos que está alta. Su frecuencia cardíaca también, su presión. O sea, si yo les tomo ahorita la presión y me da un valor y le vuelvo a tomar media hora después, me va a dar otro valor diferente. Ya va a ir cambiando. Ya, pero la idea es que se mantenga dentro de los parámetros normales. Están viendo, ya están aprendiendo cómo se lee. Bueno, entonces, hasta ahí serían los signos vitales. ¿Ya? No se olviden que tienen que dominarlos. ¿Ya? Tienen que dominar todo lo que es signos vitales. Ya no queremos que ustedes después no sepan. ¿Ya? En cualquier área de la salud, lo más básico es eso. ¿Ya? Y lo primero que hacemos cuando evaluamos a un paciente, no importa, ¿ya? Lo primero que hay que hacer siempre es tomar los signos vitales, ¿ya? No importa
en qué área ustedes están. ¿Ya? Si ustedes van a evaluar a un paciente, lo primero es eso. ¿Ya? Entonces, chicos. Es la unidad fisiológica y anatómica del cuerpo humano. ¿Ya? La célula ya, la célula es la unidad más pequeña que podemos estudiar tanto en anatomía como en fisiología. Ya, en ambos. Ya, entonces, eso es lo que vamos a estudiar, la célula. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la célula? De repente, colegio, saben que está conformado por núcleo, citoplasma y membrana celular. Eso lo deben acordar bastante bien porque eso lo enseñan en colegio. Aquí vamos a ver los componentes del núcleo, del citoplasma y de la membrana celular. Y vamos a ver su función. Vamos a ir conectando. Ya por eso sería interesante si ustedes se adelantan y leen lo que está en la pizarra, ¿ya? Para que así el día lunes no tenga mucho que redundar sobre el mismo y directamente ustedes me van preguntando. Pues yo voy a poner un gráfico, ¿ya? Y les voy a ir explicando cómo funciona cada cosa, ¿no? Le va a decir el núcleo hace tal cosa, el ribosoma hace tal cosa y vamos a ir conectando. Porque para entender cómo funciona la célula hay que ir enlazando las cosas, ¿ya? Porque una cosa manda a otra y otra manda a otra, porque hay que entender que una célula es como una maquinaria, ¿ya? Hay que entender, igual como una maquinaria, por qué se puso un tornillo aquí o por qué se puso otro tornillo allá, ¿ya? Hay que saber el por qué. Y aquí es lo mismo, ¿ya? La célula es fácil de entender si ustedes le siguen la línea, si no, van a estar completamente perdidos, ¿ya?